Hola queridos hermanos y amigos, bienvenidos a una nueva edición de Cara a Cara con la Biblia. Gracias por estar allí y acompañarnos en esta hora para compartir un importante tema, como solemos hacerlo en esta serie, en estas ediciones. Pero hoy de manera muy especial, un tema para mí y para mis cercanos colaboradores, porque debemos de entrada decirles que hemos tenido muchos tropiezos para grabar este tema. Fíjese que pudiera decirles que hasta 5 veces en esta oportunidad hemos tratado de grabar este audio video, pero sabemos que al final será de gran bendición para su vida. Es una enseñanza grande a la verdad. Nos dejan grandes experiencias y enseñanzas para el crecimiento y el desarrollo espiritual de nuestras vidas. Es un tema que cuando logramos ya al fin entenderlo, como sé que será para usted al finalizar estos minutos, le ayudará en el desarrollo de su vida cristiana, en su ministerio, en su hogar, en su cotidianidad. Será un creyente con más gozo, con más paz y libre de cualquier tipo de frustraciones para vivir la vida cristiana. Esto se llama ¿por qué Dios no da explicaciones? Interesante, ¿verdad? ¿Por qué Dios no da explicaciones? Y para tratar este tema, la historia con la que quiero ilustrarla es la de Job. Aquel patriarca llamado Job que en el capítulo 1, versículo 1 del libro homónimo, testifica a Dios de la siguiente manera acerca de él. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Siempre me ha gustado resaltar la manera como el mismo Dios hace testificar acerca de este varón. Unas características que vaya, ya quisiéramos cualquiera de nosotros también poder tenerla. Hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, luego entre los versículos 2 y 5 vemos parte de la vida y de la cotidianidad de este varón. Un hombre rico, un hombre próspero, con 7 hijos, 3 hijas, aparentemente un buen matrimonio, muy próspero en cuanto a su vida comercial. Y también nos resalta, por supuesto, la palabra, la vida piadosa que él llevaba. Un hombre de ayuno, un hombre de oración, un hombre que veía con mucho detalle la vida de sus hijos y de que todo estuviera, en cuanto de él dependiera, bien en su casa, en su hogar y en sus asuntos. Hasta allí, todo bien, todo perfecto. El problema de esta historia se desarrolla a partir del versículo número 6, cuando la palabra testifica que un día vinieron a presentarse delante de Dios sus hijos, entre los cuales, por cierto, vino Satanás, sin que quiera decir la palabra que Satanás es hijo de Dios, sino entre los cuales vino a presentarse también Satanás. Y comienza aquí una especie de corto diálogo o conversación entre Dios y Satanás, porque Jehová le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él responde con una certeza, vengo de rodear de la tierra y de andar por ella. Ciertamente esa es parte de su trabajo cotidiano. Surcar los continentes, comandar sus ejércitos diabólicos, minar de maldad y de pecado el corazón de los reyes, de los presidentes, de los líderes, de los pueblos, de cundirlos de toda clase de maldad. Bien, a Dios no le extrañó para nada esta respuesta, por supuesto, pero quiso increpar a Satanás con la siguiente pregunta. Y vaya que incomodó mucho a Satanás cuando Dios le pregunta, ¿y no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por supuesto que Dios sabía, que lo había visto. Y Satanás a continuación responde, y permítame parafrasear para hacerlo más entendible, algo así como que, claro que sí, lo vi y muchas veces quise hacerle daño, muchas veces quise arruinarlo, muchas veces quise enfermarlo, muchas veces quise causarle aflicciones y grandes dolores,
pero tú no me dejaste. Lo tienes rodeado, lo tienes cercado de muchas bendiciones. Por ello es que te sirve. Por eso es que ese varón te ama. Por eso es que ese hombre está en tu presencia continuamente. Porque, a ver, permítame decirlo de manera más sencilla, lo tienes consentido, lo tienes lleno de bendiciones. ¿Quién no te va a servir así? Dios. Pero quítale todo lo que tiene y verás si no blasfema delante de tu misma presencia tu nombre. Y verás si no te deja, si no te abandona, porque estoy seguro que te sirve por interés. Estas fueron las palabras y el razonamiento de Satanás. A continuación sucede algo que es lo que resulta chocante para muchos, y es que Dios quita el cerco y el vallado de protección que tenía sobre Job, específicamente sobre sus bienes y sobre parte de su familia. Y no es porque Dios le haya hecho caso a Satanás, quiero que por favor esto quede muy claro. Simplemente es que Dios sabía qué clase de varón, qué clase de creyente, qué clase de hombre de fe tenía. Y quería demostrarle a Satanás que los hombres de Dios, que los verdaderos hombres de fe y temerosos como este varón, rectos como este varón, no sirven a Dios por interés, porque los tenga llenos de bendiciones. Esas son añadiduras. Servimos a Dios porque Él nos amó primero, porque le amamos, porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nuestra vida. Y esto es algo que usted debe entenderlo y aceptarlo en su vida para que no tenga frustraciones en momentos difíciles. Así que levanta el cerco y el vallado de protección. Y esto es una gran enseñanza también que tenemos acá, que Satanás no puede tocarle, ni ninguno de sus demonios, principados, gobernantes y huestes de maldad pudieran tocarle a usted, ni a su familia, ni nada de lo que usted tiene y administra, a menos que Dios lo permitiera. Porque hay cercos, hay vallados de protección sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas. Vaya, y eso es una bendición grande para nosotros. Eso nos da una grande seguridad para amar, para servir al Señor. Estamos vivos por ello. Estamos gozosos y felices a pesar de las dificultades por ello, porque hay cercos y vallados de protección. Así que siga adelante sirviéndole al Señor. Pero para Job, circunstancialmente, se levantó aquel vallado y aquella protección, y Satanás ciertamente lo arruinó porque vino sobre sus ganados, porque vino sobre sus cabellos, porque vino sobre sus asnos, porque vino sobre sus pastores y finalmente también sobre sus hijos, a quienes mató también con aquel viento recio. La pregunta que surge aquí es, ¿recuerda usted lo que quería Satanás que Job hiciera cuando Dios retirara todas estas bendiciones? Que blasfemara de Dios, ¿cierto? Pero veamos cuál fue la reacción de Job. Capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza, sí, en símbolo de tristeza, ciertamente. Se postró en tierra y adoró. Vaya, qué importante. Y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué no es maravilloso esto? ¿Qué no es admirable esta conducta de este varón recto y temeroso, digno de imitar? Ciertamente que sí. Como si esto fuera poco. En el capítulo 2 vemos ya algo similar. De nuevo vuelven a presentarse delante de Dios sus hijos, entre los cuales vuelve a venir Satanás. La pregunta de Dios es la misma. Rodeando la tierra, ¿no has visto de nuevo a Job? Varón recto, temeroso, apartado del mal, que aún retiene su integridad. Mira el testimonio de Dios, que aún retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que le hiciera un mal sin causa. Son las palabras del mismo Dios. Sin causa. Satanás sigue arguyendo, por supuesto, derrotado en sus intenciones de que Job blasfemara. Dice, bueno, es verdad, no logré que blasfemara, no logré que se apartara de ti, no logré que se descarriara y te dejara, pero es porque todavía tiene salud, es porque todavía
tiene fuerza en su cuerpo, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Quítale el cerco y el vallado de la salud y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. De nuevo sucede que Dios permite quitar este vallado, no por hacerle caso a Satanás. Vaya, recalco esto para que usted descanse y tenga paz. Es porque esta enseñanza tenía que quedarnos a nosotros. Es porque esta experiencia bíblica tenía que edificarnos y educarnos a nosotros, los creyentes de todos los siglos y de todos los tiempos. Y porque Satanás merecía una gran bofetada de una extraordinaria conducta cristiana, llena de fe y de amor por Dios de parte de este siervo Job. Quita el cerco de la salud y Satanás sale a enfermarlo con una llaga, dice la palabra, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Vaya, qué calamidad, ¿no?, para un hombre. Vuelvo a recordarles, ¿qué quería Satanás que hiciera Job? Que blasfemara. Veamos si logró el cometido. Pues en el capítulo 2, versículo 10, dice, a su mujer, por cierto, le dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Tampoco pudo entonces Satanás lograr que Job blasfemara a pesar de su terrible enfermedad. Pero a partir de este momento, de esta historia tan fascinante, aunque ciertamente muy trágica para nuestro gusto, pero sigue siendo fascinante, comienza en Job la tarea personal, la necesidad humana, porque vaya que lo es, de ser respondida una pregunta, de ser respondida una inquietud. ¿Por qué sufro? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué si yo, examinándome a mí mismo, hallo que fui buen esposo, si examinándome a mí mismo, hallo que goberné a mis hijos con justicia y mis asuntos de mis haciendas y de mi riqueza con justicia, si adoraba a Dios y glorificaba su nombre, ¿por qué me pasó esto a mí? Y Job quiere responder, quiere hallar una respuesta para esta inquietud. Recuerde que esto se llama ¿por qué Dios no da explicaciones? Entran en escena, venidos de lejos, tres amigos de Job, ¿no? Elifaz, Bildad y Zofar, quienes por cierto al verle no pudieron hablarle inmediatamente. La palabra testifica en el capítulo 3 o al final del capítulo 2 que no pudieron hablarle después de una semana porque era tan grande el dolor que ellos veían en Job que no hicieron sino también ellos llorar con él. Pero luego de pasado eso, comienzan a discurrir con Job como para tratar de ayudarle a responder esa pregunta. Pero vaya, que estos tres amigos, y vaya, amigos digo entre comillas, no pudieron ayudar a Job. Fíjense que el primero de ellos en hablar es Elifaz. Y Elifaz concluye que Job tiene un pecado oculto. Elifaz concluye de que, mira, Job, estás sufriendo porque tienes un pecado oculto. Es mejor que tú confieses tu pecado para que venga la reivindicación de parte de Dios. Y solamente quiero sacar algo que en el capítulo 4, versículo 7 le dice él a Job. Recapacita ahora, qué inocente se ha perdido. ¿Dónde han sido destruidos los rectos? Que él está diciendo a Job, no eres inocente, no eres recto, por eso es que estás sufriendo. El segundo en hablar es Bildad, que vaya, pronuncia contra Job unas palabras que le hemos tomado los cristianos como una gran promesa, pero en realidad el contexto de estas palabras que suenan tan hermosas es un sarcasmo de este amigo de Job contra él, contra su integridad, porque le dice en el capítulo 8, versículo 5, si tú de mañana rogares a Dios, si tú buscares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado vendrá a ser muy grande. ¿Qué palabras son estas de este amigo hacia Job? Le está diciendo, ¿tú no estás buscando a Dios?
Tú no estás rogando al Todopoderoso, ni estás leyendo Biblia, ni estás orando, no eres limpio, no eres recto. Tienes un pecado oculto, confiesa, insiste en el tema del otro amigo. Y me parece que Sofar, quien fue el último de ellos, no fue menos atrevido. Vaya, Sofar llega a decir algo como esto: si Dios hablara, capítulo 11, versículos 4, 5, 6, si Dios te hablara, Job, te diría que te ha castigado menos de lo que tu maldad merece. ¿Cómo? Increíbles palabras de indolencia. Que Dios te ha castigado menos de lo que tu maldad merece. Pero, ¿cuál maldad? ¿Pero cuál injusticia? ¿Pero cuál pecado en Job? Cuando ya nosotros hemos leído el testimonio del mismo Dios, un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, quien sin causa fue arruinado. Bueno, cuando esta diatriba entre Job y estos tres amigos parece trabada, parece que no tiene una discusión sin fin, porque en eso van transcurriendo los capítulos 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 25. Entra en escena un joven llamado Eliú. Uno que, como él testifica, no pensaba hablar. Simplemente se había acercado para oír sabiduría en las canas, para oír sabiduría entre los hombres más ancianos. Pero no fue eso lo que él oyó. Dice él que se decepcionó mucho de estos tres hombres y también del mismo Job, que cayó en la trampa también de discutir con estos varones. Y entonces le dice a todos ellos, y de manera especial a Job: pues óigame lo que les voy a decir. ¿Por qué contiendes contra él, Job? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Le está diciendo: a ver, Job, es completamente vano que trabes una discusión con Dios. ¿Quieres saber por qué te ha sucedido esto? No caigas en ese juego peligroso, porque Dios, y es precisamente Eliú quien lo dice, Dios no da explicaciones. Dios no da cuenta de ninguna de sus razones. ¿Acaso Dios le tiene que dar cuentas a alguien de lo que Él hace, de lo que Él decide, de lo que Él permite? Él es Dios. No estamos hablando de un presidente, no estamos hablando del secretario general de una organización mundial. Vaya, estamos hablando del mismo Dios. Es Dios, soberano en todas sus decisiones. Así que Eliú, de esta forma, responde a Job que Dios está por encima de todo pensamiento y entendimiento humano, que algunas cosas que Dios hace son incomprensibles y que la mejor actitud de aquel que sufre es callar si es que no entiende lo que está pasando, humillarse delante de Dios y adorarle, tal cual como él lo había hecho al principio, luego de las dos nefastas noticias que recibió. Job, en vez de darle rienda suelta a tu queja, por cierto que la queja es grave, siempre es grave delante de Dios, quejarse ante Dios es incredulidad y eso desagrada mucho ante su presencia. En vez de quejarte ante Dios, hagámoslo de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Sométanse a Dios, resiste al diablo, Job, y huirá de vosotros. Si es que el enemigo tuviera aquí, entonces sus manos metidas. Cuando finalmente Dios habla, queridos hermanos, queridos amigos, porque sí, Dios habló por allá en el capítulo 38. No lo hizo para responderle la pregunta o las preguntas que Job tenía. No lo hizo para darle las explicaciones que Job pensaba que merecía debido a su actuar justo, humanamente hablando. Lo hizo más bien para confrontarle. Lo hizo más bien para hacer recapacitar a un hombre que ya era recto, a un hombre que ya era justo, pero que debido a una difícil situación personal y familiar tendió a perder un poco la visión. Dios tenía que rescatar a su hijo. Dios tenía que volverlo a la visión. Dios, que lo ama como nadie más le podía amar, lo llamó para hacerlo recapacitar y le dijo: Job, respóndeme estas preguntas. Si tú me respondes, wow, entonces estamos hablando el mismo lenguaje. Podré hablar contigo cosas más grandes y cosas maravillosas. Y empieza a preguntarle lo siguiente. Yo voy a entresacar
algunas cosas de los capítulos 38, 39 y 40. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Vaya pregunta, es la primera con la cual comienza a confrontar a Job. ¿Quién encerró con las puertas el mar? ¿Has mandado tú a las mañanas en sus días? ¿Has entrado tú por las fuentes del mar? Y así sigue preguntándole, ¿de qué bien te salió el hielo? ¿Acaso tú lo sabes? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿Guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan por toda la tierra? ¿Diste tú sus hermosas alas al pavo real? Sigue preguntándole. Asuntos de la naturaleza, de la biología, de la vida, de la creación. ¿Diste tú al caballo su fuerza? ¿Vestiste tú el cuello o su cuello de crines ondulantes? ¿Vuela el gavilán acaso por tu sabiduría? Y mire acá cómo termina de confrontarlo. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Me condenarás tú para justificarte tú, Job? ¿Me condenarás a mí que soy Dios para tú quedar limpio? Le dice luego, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Es decir, Dios le dice, ¿a quién le debo yo? Te debo a ti. ¿Explicaciones acaso te debo a ti? Bueno, con estas y otras preguntas, Job no pudo sino que callar y humillarse, como debió hacerlo desde un principio. Él luego de esto dijo, verdaderamente, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo hablaba cosas demasiado grandes, maravillosas, que no entendía. Ahora lo entiendo. Se humilló ciertamente Job. Y luego sabemos lo que sucedió, cómo Dios lo restituyó, cómo Dios lo bendijo el doble, de nuevo con más hijos, con más hijas y con el doble de los bienes que tenía antes. E inclusive le dio la bendición de orar por aquellos amigos para que fueran también perdonados delante de Dios, con quien Dios estaba muy enojado, por cierto. Queridos hermanos y amigos, yo creo que ya a esta altura de la reflexión vamos entendiendo el por qué Dios no da explicaciones. Si Dios hubiera procedido a darle a Job la explicación que él quería, el porqué de su sufrimiento, ¿qué le hubiera dicho Dios? Cierto, le hubiera dicho la verdad. Ahora, ¿estaba Job en capacidad de soportar el peso de esa verdad? Porque ¿cuál era la verdad? ¿Qué entonces tendría que haberle dicho Dios? ¿Cuál era la verdad? Mira, Job, hijo mío, amado, es que por aquí un día vino Satanás y me quiso hablar cosas de ti. Me quiso hacer ver que tú me servías porque te tenía consentido, de que tú me servías por interés, de que te tenía lleno de riquezas, de una linda casa, de un lindo hogar, de un lindo matrimonio, y que por ello era que tú me servías. Pero que si yo procedía a quitarte todas esas cosas, de seguro tú te alejarías de mí. Pero como yo sé, hijo mío, que tú no ibas a hacer eso, entonces yo permití que te arruinara, yo permití que tocara a tu familia, inclusive permití que te enfermara, porque a fin de cuentas yo sé que tú eres recto, temeroso, justo y apartado del mal, y que jamás me darías la espalda. Esa era la verdad. Pero vuelvo a preguntar, ¿usted en verdad cree que Job podía soportar el peso de gloria de esa respuesta? No podía soportarla. Esta es la razón por lo cual Dios muchas veces, porque no son pocas, muchas veces no da explicaciones. Y entonces el creyente dice, Dios no me oye, Dios no me responde, Dios no me dice nada. Es que no estás en la capacidad, no estoy en la capacidad humana de soportar una respuesta con tal peso de gloria. Digo yo, quizás lo supo Dios ya estando en la eternidad, Job ya estando en la eternidad, porque allí sí podía soportar tal respuesta, pero aquí no se puede. Allí sí se hubiera enluchado con Dios, como decimos, allí sí se hubiera apartado de Dios, no le hubiera aceptado Dios esa respuesta, no lo hubiera entendido, no lo hubiera comprendido.
como quizás usted tampoco lo aceptaría, como seguramente yo tampoco lo aceptaría de Dios. Por eso Él calla y no da explicaciones, porque a fin de cuentas lo que Él hace y permite está bien. Pero así somos los seres humanos. Aún con todo y creer en la palabra y amar al Señor, siempre queremos una explicación para todas las cosas. No queremos avanzar si Dios no nos explica. Nos confirma una, dos, tres o tantas veces como querramos para poder avanzar. Que si Dios no nos dice las cosas detalladamente, entonces no vamos a avanzar. No, dejémonos de estas cosas, de ser tan inmaduros, porque al final de cuentas esto lo que está es obstruyendo nuestra relación con Dios. Esto nos está deteniendo el paso, el camino. Estoy convencido que esta es la razón, esta es la actitud por la cual muchas veces dejamos de percibir bendiciones y de hacer muchas cosas para la gloria del Señor. Estamos detenidos queriendo explicaciones que jamás vendrán y peleándonos con Dios innecesariamente. Ya es hora de aprender que Dios no da explicaciones. Deberíamos imitar a Abraham cuando en el capítulo 22 del libro del Génesis Dios le dice: Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y entendió de una vez que así fue, que era Isaac, al que tú amas, porque quiero probar que me amas, porque quiero probar verdaderamente que me amas. ¿Acaso vemos un Abraham pidiendo explicaciones? No, por eso muy bien se ganó el título del padre de la fe. Abraham dijo en su corazón: bueno, Dios sabrá lo que hace. Este es el hijo que Él me prometió. En este hijo del pacto me dijo que sería multiplicada mi descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Bueno, me lo está pidiendo en sacrificio. No sé, pero voy a obedecer. No pidió explicaciones. Ahí mismo preparó el viaje, preparó sus asnos, preparó su criado y agarró a su muchacho para llevarlo al monte Moria, 3 días de camino, y sacrificarlo. Ya sabemos cuál es el fin de esa maravillosa historia. Solamente estando ya amarrado el muchacho sobre la leña, sobre el altar, y con la empuñadura acá, donde no había un segundo más, fue que Dios le dijo: para, Abraham, ya sé que me amas. Pero tengo que resaltar aquí la actitud de Abraham. No pidió explicaciones, simplemente sabía lo que Dios le dijo y que Dios lo haría. Entendámonos nosotros también. ¿Quiénes somos? ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos ha dicho que haría? No importan las circunstancias alrededor. No espere respuestas que no vendrán, porque Dios no dará explicaciones. Eso lo que hará es que usted se detenga en el propósito divino. Avance, siga adelante en el nombre del Señor. Y estas son, pues, prácticamente las conclusiones que sacamos. En primer lugar, nosotros los cristianos no vivimos de las explicaciones de Dios. Nosotros vivimos de las promesas de Dios. Nosotros no vivimos ni avanzamos porque Dios nos esté explicando a diario las cosas difíciles en nuestras vidas. Avanzamos en base a las promesas. El día puede estar nublado, las circunstancias pueden estar difíciles alrededor, pero tenemos la voz de Dios hecha letra. Nos ha dicho lo que debemos esperar y lo que debemos hacer. Avancemos. No vivimos de las explicaciones de Dios, vivimos de sus promesas. En segundo lugar, Dios es soberano y sus decisiones son inapelables. Vaya, no hay tribunal humano, no hay tribunal en esta tierra ni en el cielo al cual apelar una decisión y una soberana voluntad de nuestro Dios. No tiene caso. Hay que seguir, hay que avanzar. En tercer lugar, no podemos ver a Dios como nuestro enemigo, cuando más bien es nuestro abogado. Está de nuestro lado para ayudarnos, para abogar a favor de nuestras vidas, a favor de nuestras almas. Y por último, la mejor actitud del que sufre y del que padece según la voluntad de Dios, haga como dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 19 me parece: encomiende sus almas al fiel Creador. Ore a Dios. Calle si no entiende, si no comprende. Si Dios en el camino le hace luego entender y comprender lo que está pasando, bien. Y si no lo hace, bien también. Pero no se detenga, no se pelee con Dios. Él no es de carne y de sangre como nosotros. Él es Dios, Él es soberano, Él no da explicaciones. Si tú, querido hermano y hermana, amigo, llegas a entender esto,
te aseguro que tu vida cristiana será mucho más fructífera de lo que ha sido hasta ahora. Tener esta comprensión, poder aceptar esta revelación que está escrita aquí en la palabra, te ayudará a ser un mejor hijo de Dios. Qué bueno que tuve la oportunidad de compartir con todos ustedes este interesante tema y que sea de grande provecho y edificación para sus vidas, para sus almas. Esta es una de las enseñanzas que tenemos acá en este canal de YouTube Cara a Cara con la Biblia, a quienes yo invito a todos ustedes a suscribirse a este canal y también pues a pulsar la campanita para que cada vez que estemos subiendo nuevos videos puedan llegarle y ustedes compartirlo también en sus hogares, en sus familias, con sus líderes, con sus hermanos en la fe, para que esta palabra corra por el mundo entero edificando a tantos. Gracias por haberme acompañado en esta oportunidad y que el Señor les bendiga a todos.